Este señor que ves aquí se llama Roberto Whittaker y en 1969 clasificó a los seres vivos en 5 reinos: reino monera, reino protista, reino fungi, reino animalia y reino plantae. En esta imagen puedes observar los 5 reinos, todos diferentes. Primero es el reino monera. Luego es el reino protista. Después el reino fungi o de los hongos. Así es que ahora ya sabes que los hongos no son plantas. Luego el reino plantae y por último el reino animal. Aquí puedes observar los 5 reinos formados por los seres vivos. Los que tienen células sin núcleo o procariotas son principalmente del reino de las moneras. Estos incluyen organismos unicelulares formados por una sola célula y pueden ser autótrofos o heterótrofos. Un ejemplo de ellos son las bacterias. Después tenemos los que tienen células con núcleo, o sea, células eucariotas, pero que no tienen tejidos. Los que no tienen tejidos es el reino protista y el reino fungi formado por los hongos. En el reino protista están unicelulares que se alimentan de otros, por eso se llaman heterótrofos, como los protozoarios. Y también en el reino protista están seres unicelulares o pluricelulares que son autótrofos porque producen su propio alimento, como son las algas verdes. En el reino de los hongos se descompone la materia. Ellos pertenecen a los organismos descomponedores. Son heterótrofos porque se alimentan de otros organismos. Los hay unicelulares, es decir, hongos formados por una sola célula. Generalmente estos hongos son microscópicos, como las levaduras. También los hay pluricelulares, formados por muchas células. Los hongos también se conocen como setas. Algunos son comestibles, otros venenosos y otros alucinógenos. Recuerda que los del reino protista y los del reino fungi no forman tejidos. Al final tenemos a los 2 últimos reinos, que son los reinos más completos. Están formados por células eucariotas que tienen núcleo. Además, sus células se unen para formar tejidos. En el caso de los tejidos se unen para formar órganos. Los órganos forman aparatos y los aparatos o sistemas forman organismos. El primer reino es el reino de las plantas y todas son autótrofas porque todas realizan la fotosíntesis y son capaces de fabricar su propio alimento. Mientras que el reino de los animales, todos son heterótrofos, porque todos se alimentan ya sea de las plantas o de otros organismos. Las características del reino monera es que está formado por bacterias. Estas bacterias son unicelulares y sus células
son procariotas, es decir, carecen de núcleo. El segundo reino es el reino protista. Está formada también por seres unicelulares, solo que aquí las células son eucariotas, es decir, células que poseen núcleos. A este grupo pertenecen los protozoarios y las algas. Aquí podemos observar diferentes tipos de algas. Como podrás verte, son de diferentes formas y de diferentes colores. Hay hasta doradas, pero solamente las algas verdes son fotosintéticas y son capaces de producir su propio alimento. Por eso, las algas verdes son autótrofas. Durante mucho tiempo, se creyó que los hongos eran plantas. Pero los hongos forman un reino llamado fungi. Ellos son pluricelulares. Están formados por muchas células. Y sus células son eucariotas, es decir, poseen núcleo. El reino Plantae está formada por las plantas y hay una gran variedad de ellas. Hay plantas con flores y plantas sin flores. Hay plantas medicinales, hay plantas venenosas, hay plantas alucinógenas y hay plantas de ornato. Al final, las plantas están formadas por muchas células. Así es que son organismos pluricelulares y también están formados por células eucariotas, es decir, células que poseen núcleo. El reino Animalae está formado por todos los animales. Son organismos pluricelulares y al mismo tiempo sus células son eucariotas, o sea, que poseen núcleo. Hay animales de todo tipo y son proveedores de alimento. Hemos estado hablando mucho de las células procariotas y de las células eucariotas. Aquí existen algunas diferencias. Por ejemplo, la célula eucariota, al igual que la procariota, tienen una membrana, solo que la eucariota, su membrana es celular, mientras que la procariota, su membrana es plasmática. En la procariota, además, hay una pared celular. Las procariotas en muchas ocasiones tienen flagelos. Los flagelos son como colitas que les permiten moverse. Ambas tienen ribosomas, que son las que sintetizan las enzimas, y tienen mitocondrias, que es por donde respiran. Pero la principal diferencia entre procariotas y eucariotas es que las procariotas no tienen núcleo. Tienen un nucleoide que no tiene una forma definida. En cambio, las eucariotas tienen un núcleo bien definido y dentro de él un nucleolo, donde guardan la información genética. Esa es la principal característica. La procariota no tiene núcleo y la eucariota sí tiene núcleo. También hemos estado hablando mucho de los organismos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares tienen una sola célula y los pluricelulares están formados por muchas células. A los pluricelulares también se les puede llamar multicelulares.